Hermanos nicaragüenses, hoy estamos conmemorando los 200 años de una etapa más en la historia de lucha por la independencia de nuestros pueblos. Y por lo tanto, en la historia de lucha por la autodeterminación, por la independencia de Nicaragua. Compañera Rosario, compañero comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, compañero primer comisionado de la Policía Nacional, general Francisco Díaz Madrid, comisionado general. Querido hermano, compañero Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Querida hermana, heroína Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral. Querido hermano, general Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Querido hermano, mayor general Marvin Corrales, inspector general del Ejército de Nicaragua. Querido hermano, comisionado general Ramón Avellán. Y querido hermano, comisionado general Adolfo Marenco, ambos subdirectores de la Policía Nacional. $200 años. Pero antes de llegar a esa fecha, que ha quedado marcado como la fecha de la independencia de la región centroamericana, bueno, fueron 300 años de lucha, de resistencia. Resistencia heroica que se inició con la batalla que le dio el cacique de Iriangén, que se negó a rendirse. Dialogó con los españoles, con los invasores, dialogó con ellos y les quisieron imponer sus condiciones. Y Iriangén no las aceptó y los combatió, los enfrentó en una batalla desigual. Y se mantuvo la resistencia de los pueblos originarios de nuestros antepasados, sometidos a nuevas formas de esclavitud que impusieron los conquistadores, lo que conocemos como las encomiendas, donde, bueno, las autoridades españolas, el rey de España, disponía de los poblados indígenas, de la población indígena, para que se convirtieran en siervos de los
dueños de las haciendas, de los dueños de las tierras que se habían robado, que se habían apropiado y que pertenecían a esos hermanos que eran los que vivían, habitaban aquí antes que llegaran los conquistadores. Entonces los conquistadores les robaron la tierra a los que se negaban a someterse, lo torturaban, lo asesinaban y crearon esa forma de esclavitud. Los convirtieron en siervos de la gleba, dirían. Y alrededor de las tierras que repartían, sin ser de ellos, las autoridades españolas, entonces, alrededor de esas tierras, bueno, ahí decidían cuántos hermanos de las comunidades originarias debían ir a asentarse para servirle, para trabajarle como nueva mano esclava a los conquistadores. Pero no solamente eso, también le entregaban mano esclava a la iglesia. La iglesia recibía esa mano esclava. Pero aún más, trajeron mano esclava desde África. Y esa es la mano esclava que se comercializaba, que se vendía. Seres humanos que se vendían. Y que luego aquí, en estas tierras, se le asignaban a las altas autoridades de los conquistadores, se le asignaban a las altas autoridades de la iglesia, y los obispos ahí recibiendo tranquilamente esa mano esclava. Y también se les entregaba esa mano esclava llegada del continente africano, se le entregaba a los encomenderos, a los que están al frente de la explotación de seres humanos para producir riqueza que les quedaba a ellos. Y cuando se daban mezclas entre los indígenas y la población que había llegado de África, entonces eso le preocupaba a los encomenderos, porque para ellos perdía calidad la fuerza de trabajo que habían comprado. Y iba surgiendo ahí un mestizaje. Y cuando se mezclaban con españoles que no eran de abolengo, o sencillamente españoles que decidían pues procrear con mujeres indígenas, entonces también eso lo condenaban, lo cuestionaban, lo perseguían, porque no por una razón humanitaria o ética, simplemente porque se debilitaba la mano de obra. Esas mezclas, pero además se debilitaba la mano de obra porque ya no era aquella mano de obra esclava, llegada de África, que era más resistente, más fuerte. Era un poco más frágil la mano de obra indígena, sometida también a condiciones de esclavitud que nunca habían vivido, sino que también, ¿verdad?, al darse estas mezclas, entonces la conducta de los que procreaban hijos
e hijas en esas mismas condiciones. Ya la conducta, el pensamiento, lo llevaba a reclamar derechos, a rebelarse y a escapar. Y ahí surgió en toda nuestra región esa palabra cimarrones, a los que escapaban, a los que huían de esas formas de esclavitud les llamaban cimarrones y los perseguían. Y los perseguían los grandes latifundistas llegados de España, convertidos en una nueva clase dominante en este país, y también el alto clero, porque surgieron algunos sacerdotes como Tomás Ruiz, indígena, que reivindicó los derechos de los indígenas, se opuso a esas formas de esclavitud, se rebeló y luego, ya cuando se empezaron a dar rebeliones más fuertes en Centroamérica, en particular en Nicaragua y en El Salvador y en Guatemala, ahí encarcelaron a Fray Tomás Ruiz, lo encarcelaron. Lo encarcelaron simplemente por no aceptar las formas de dominación y por buscar y luchar por la independencia. Y luego lo torturaron, lo metieron en las cárceles en Guatemala, lo llevaron para allá, encadenado. Y fue en medio de todas estas contradicciones, donde por otro lado se debilitaba el reino de España por las guerras que tenían los europeos. Europa enfrentándose en guerra para dominar las tierras conocidas hasta entonces, para dominar el mundo conocido hasta entonces, Asia, África, y hacerse dueños de Europa también, querían dominar toda Europa. Se enfrentaban los franceses con los españoles, los ingleses igualmente, los alemanes, o sea, había una confrontación entre ellos mismos, que se preciaban de ser la civilización. Y bueno, eran enfrentamientos violentos. Y en medio de esos enfrentamientos violentos que tenían los europeos, se encontraron con estos territorios. No sabían que existía tierra en esta región, que no existía todo un continente, que no existían pueblos que eran dueños de estas tierras, que tenían sus propias culturas, sus propias lenguas, su propia religión. Y vinieron a acabar con todo eso, ¿para qué? No para reconocerlos como seres humanos, sino para convertirlos en fuerza esclava. Y fueron años, largos años, para llegar
a la independencia, a la declaración de independencia del 15 de septiembre, hace 200 años. Y 300 años de lucha. Y 300 años de lucha para llegar a esa declaración de independencia. Es decir, en total 500 años de lucha para forjar la autodeterminación, la independencia de nuestros pueblos. Y la declaración de independencia es eso, una declaración. Es decir, no existían las fuerzas como para que se estableciera de una vez una región centroamericana unida, independiente y dispuesta a luchar por el bienestar de los pueblos. Esa declaración de independencia fue una declaración que no hizo más que reflejar las grandes contradicciones que tenían las fuerzas dominantes, los grupos económicos dominantes, los hijos de españoles ya nacidos en estas tierras que se sentían con más derechos y querían más poder económico. Ya entonces se había producido una gran revolución en Europa, la Revolución Francesa. Igual, fue una revolución donde chocaron los intereses, derrocaron al poder real, a la realeza, y se establecieron esos principios de libertad, de igualdad, de fraternidad. 3 principios que empezaron a contaminar a Europa y que agudizaron las contradicciones en la misma Francia, porque se produce la Revolución Francesa y eso nos lleva así a que en Francia se dé la unidad necesaria como para que los revolucionarios franceses o todos los que se agruparon alrededor de la revolución y que le pasaron la guillotina, porque ahí le pasaron la guillotina, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, le pasaron la guillotina al rey y a todos los que habían explotado a ese pueblo por siglos. Pero no había una cohesión, no había una unidad. Y llegaron a la asamblea, a instalar la asamblea en medio de profundas contradicciones, y luego empezaron a volar las cabezas también de los revolucionarios por grandes contradicciones. Y se había logrado ya derrocar al régimen feudal, pero ahí teníamos una nueva situación. Pero las ideas sí se reproducían en toda Europa y generaban grandes contradicciones en los países europeos dominados por los reyes. Y estas contradicciones, lógicamente, se reflejaron aquí
contradicciones que llevaron también a que los que habían salido de Europa, que habían emigrado de Europa hacia el norte de nuestra América, hacia los Estados Unidos, hacia lo que es el territorio de Estados Unidos y Canadá, Alaska, donde tenían sus propios pueblos, sus propios dueños, bueno, empezaron a desarrollar sus propios intereses a costa de aplastar a los pueblos originarios y dejar unos cuantos después en unas reservas, metidos en reservas. Y luego vino el choque más fuerte. El choque de Inglaterra, que se sentía dueña de ese territorio, y los ciudadanos de origen inglés y de otros países europeos que ya habían hecho intereses en ese territorio que se habían tomado. Entonces empezaron a enfrentarse, a protestar contra los impuestos que les imponían el Estado inglés, la realeza inglesa, y terminó en una guerra entre lo que hoy es Estados Unidos e Inglaterra. Fíjense cómo lo que va prevaleciendo en esos momentos en el que se producen revoluciones, porque fue la revolución en los Estados Unidos, se independizó Estados Unidos de Inglaterra, y las contradicciones con los que estaban en Canadá también, ahí entró Francia, o sea, las contradicciones, revoluciones, pero inmediatamente las contradicciones. ¿Por qué? Porque el modelo que se instalaba en todos estos países tenía una sola esencia, independientemente que fuese en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, un hermoso lema que todos hemos recogido, sí lo hemos recogido ese lema. Pero ¿qué prevalecía y qué prevaleció en estas tierras? Prevalecieron los intereses de los grandes capitales, de los grandes comerciantes, de los grandes negociantes, que vieron la oportunidad de hacer más capital, el capitalismo salvaje. Ahí están las raíces del capitalismo salvaje, ya no quedándose solamente en Europa, sino expandiéndose hacia estas tierras e instalándose en estas tierras el capitalismo salvaje. Y enfrentado aquí en Centroamérica, sobre todo los españoles con los ingleses queriendo adueñarse de Centroamérica, los españoles igual, los alemanes incursionando también, es decir, las potencias europeas buscando cómo arrebatarle al otro que había llegado primero a adueñarse de estas tierras por la fuerza, de forma violenta. No fue una ocupación pacífica. Los conquistadores no llegaron a estas tierras con la Biblia para predicar el amor, para predicar el amor al prójimo, para predicar el bienestar y el progreso para
los pueblos indígenas, y qué hermoso hubiese sido que hubiesen venido con la Biblia y no con la espada. Pero con la Biblia, ¿para qué? Para ser respetuosos de los derechos que tenían los pueblos que estaban aquí asentados y compartir con ellos lo que ellos tenían de mayor desarrollo, de mayor conocimiento, de eso que llaman civilización, poder compartir con estos pueblos, no exterminarlos, no esclavizarlos. Eso hace realmente un verdadero ser humano que tiene respeto por sus semejantes. Ellos lo que hicieron fue venir a traer sus propias contradicciones aquí a estas tierras. Y los ingleses organizaron varias embestidas para adueñarse de Nicaragua, enfrentándose. Y luego apareció Estados Unidos. Apareció Estados Unidos. Y aparece Estados Unidos buscando cómo aprovecharse de las contradicciones que tenían Inglaterra y España, y buscando cómo dominar estas tierras, que era dominar la riqueza que producían estos pueblos oprimidos, esclavizados. Y bueno, había resistencia, había lucha, sí, efectivamente. Pero estoy hablando todavía en víspera del 15 de septiembre del año 1821. En víspera. Aquí no se planteó una proclamación de la independencia por el bienestar de los campesinos. Era la población indígena que estaba en el campo explotada. No se planteó eso. ¿Por qué? Porque las contradicciones que se habían generado ya aquí, en estos países de la región centroamericana, eran tan profundas, donde prevalecía el egoísmo, la ambición, a costa de lo que fuese. O sea, no hacían falta los teóricos del libre mercado ni el capitalismo. No hacía falta Adam Smith. Simplemente aquí se estaba viviendo ya, como se vivía en Europa, se trasladó aquí también la práctica del capitalismo salvaje, del sálvese quien pueda, y donde lógicamente los más poderosos, los más ricos, los que cuentan con el respaldo de potencia, son los que logran dominar. Y en la lucha por la independencia, sí, habían patriotas que daban la batalla por una verdadera independencia, que daban la batalla defendiendo los intereses populares. Cleto Ordóñez es un personaje que surge ahí. Cleto Ordóñez, un personaje, el líder más emblemático de todo ese periodo, antes de la declaración de independencia. El que lograba y logró ganarse el respeto, el aprecio
del pueblo, de los pobres, porque los reivindicaba. Y de repente venía un rico y le decía, ve, como era un gran militar, le decía, ve, te voy a dar la jefatura. Y venía él a agarrar la jefatura, pero después agarraba esa jefatura para defender a los trabajadores, defender al pueblo. Así lidiaba este personaje, el coronel Cleto Ordóñez. Y, o sea, cada quien tenía su interés alrededor de la independencia. Estaban desde los realistas, es decir, los que querían hacer una declaración de independencia, pero donde quedaba subordinada la región a la realeza española. Y estaban los que no aceptaban ese planteamiento. Y fue en esas condiciones complejas, donde no había unidad de criterios, sino que había una lucha de contrarios ahí, unos en favor de una independencia verdadera, otros a favor de una fórmula que le diera continuidad a la dependencia de la realeza. Otros pensando ya más allá, sobre todo los hijos de los españoles, ya nacidos en estas tierras, pensando en que les tocaba a ellos ya hacerse cargo del poder aquí, para oprimirse, no para promover la libertad, la igualdad y la fraternidad y la justicia, sino para oprimir a ellos, a estos pueblos, y acumular entonces ellos la riqueza que sentían que ellos ganaban, es cierto, porque eran comerciantes y todo, pero que al final de cuentas los que más ganaban eran los que estaban afuera, los que estaban en España, o los más poderosos que tenían más autoridad y más fuerza aquí en la región. Y bueno, se dio esa declaración de independencia. Fue un paso, un paso. Un paso que, como pasó con la Revolución Francesa, fue un gran paso, pero que allá logró remover un poder que estaba establecido. Aquí lo que hizo fue agudizar las contradicciones entre los poderes que se están estableciendo y que se están disputando. El comercio, se están disputando las tierras que eran de nuestros antepasados indígenas, se están disputando el poder político para poder tener el control económico. Y esta es una fecha, por lo tanto, en la que marcamos, la región centroamericana marca, que en medio de tantas contradicciones, en medio de tantas presiones, países pequeños, ya contaminados por la penetración de la práctica capitalista que había llegado, la práctica comercial, la práctica de mercadeo que había llegado de Europa, ya envenenados, bueno, se enfrentaban. Y no fue posible que
de la Declaración de Independencia se lograra fortalecer la unidad en Centroamérica. Ni siquiera la unidad en Nicaragua. Aquí se declara independencia y inmediatamente siguen chocando. Ya los mestizos y los nicaragüenses de origen mestizo que están más ya vinculados al poder y los criollos, es decir, los que habían nacido en estas tierras siendo hijos o nietos ya de españoles, empiezan a chocar. Y allí empieza la historia famosa de que Nicaragua llegó a la independencia y resulta que Nicaragua tenía y tuvo por largo tiempo una guerra intestina donde está Granada y León. Ahí instalado un poder en León y otro poder en Granada. No reconocían un poder único. Enfrentados en guerra permanente. Una fuerza más progresista, otra fuerza más conservadora, enfrentada. Y ese enfrentamiento es el que trae a Walker. Fíjense bien, en 1821 se supone que ya somos independientes, pues. Pero el problema es que aquí está la confrontación. Y están los que añoran todavía por regresar a ser colonia de España. O otros que buscan ser colonia de Inglaterra. Y los que ya empiezan a buscar ser colonia de los Estados Unidos. O sea, los vendepatrias vienen con el sistema, con el modelo. En la esencia del modelo capitalista, que es la antítesis del cristianismo. Ahí está. Ahí están. ¿Sí? Ahí están todos esas actitudes, esos comportamientos diabólicos, de donde salen los vendepatrias. O sea, los vendepatrias no son de ahora. Los primeros vendepatrias son los que defendieron el dominio de España y se opusieron, porque se opusieron. Y larga jornada, las de nuestros tatarabuelos, abuelos, en esas luchas, hasta que aparece el expansionismo yanqui y aparece William Walker, invitado por un vendepatria. Lo invitan a que venga a ayudarlos en la lucha para deponer al otro. Dos agrupamientos con pensamientos políticos encontrados, asentados, unos en Granada, otros en León, buscando cómo, instalando gobiernos. Aquí teníamos un gobierno en León y otro gobierno en Granada. Y llaman a los invasores, vienen los invasores, pero no vienen a servirle al vendepatria,
Vienen a adueñarse de la patria, que no le pertenece al invasor y no le pertenece tampoco al que está vendiendo la patria. Y es ahí cuando empieza el yanqui invasor, que se da el lujo de proclamarse presidente de Nicaragua. Y los vendepatria, habían vendepatria, aplaudiéndolo, rindiéndole pleitesía. Y empieza así la batalla. Porque ahí, en esas circunstancias, cuando se dan cuenta, las cúpulas de esos grupos políticos se dan cuenta que el yanqui viene a adueñarse de Nicaragua y a volarle la cabeza a ellos también, porque ya Walker había fusilado a unos cuantos de los que lo habían traído. Creían que traían a un empleado. Y cuando vinieron y le quisieron dar órdenes a Walker, y Walker no las acató e impuso sus decisiones. Entonces lo que hicieron, quitar. Y vino Walker, lo fusiló. Sí, fusiló a unos cuantos de los que lo habían mandado a traer. Esos vendepatria. Entonces, cuando se dan cuenta que la amenaza es total, que el yanqui invasor no va a respetarlo por muy vendepatrias que sean, y que no va a reconocer algún gobierno alguno con nicaragüenses, sino que es él el presidente de Nicaragua. Y aspira a ser el presidente de Centroamérica. Entonces, son esas circunstancias difíciles, duras para Nicaragua, duras para Centroamérica. Los otros países centroamericanos se alertan y se dan cuenta que la amenaza va de Nicaragua a todos los países centroamericanos. Entonces se alertan y empiezan a hacer preparativos para defenderse, previendo que el yanqui luego lo fuese a invadir a ellos después de tener ya dominada Nicaragua. Y entonces ellos están allá a la espera. No se deciden a venir a Nicaragua a combatir al yanqui porque están viendo qué pasa. Y la primera batalla de San Jacinto, el 5 de septiembre, fue determinante. ¿Para qué? Para que los vecinos se dieran cuenta que el yanqui se le podía vencer. Porque esa primera batalla salen derrotados cuando intentan tomar la posición. Y entonces eso animó a los centroamericanos y se dieron cuenta que era derrotable, el que parecía invencible. Y es ahí donde se convierte en más determinante todavía la batalla del 14 de septiembre. Porque la primera, algunos la definen como un ataque, una escaramuza, no le dan la fuerza a una batalla. Pero lo importante es que el yanqui fue derrotado, no pudo tomar la posesión. Ya para la batalla de San Jacinto el yanqui se organiza mejor, pone al frente al coronel Byron Cole, coronel yanqui al frente de las tropas invasoras, se refuerza y mientras tanto los vecinos viendo a ver qué pasa. Es normal, decían, si estos yanquis barren a los nicas, pues no queda más que esperar aquí, no nos vamos a ir a meter ahí. Entonces,
En la batalla de San Jacinto se produce una derrota que tiene carácter estratégico. Estratégico. ¿Para qué? Para que se movilizaran todas las fuerzas de los países hermanos, de los países vecinos. Y ahí ya se juntan las fuerzas. Y se da, fíjense bien, desde la llegada de los conquistadores a la que se enfrentaron nuestros antepasados, como dirían Gen, la resistencia que hicieron muchos hermanos ante las barbaridades que cometían los colonizadores. En ese momento cada quien dando la lucha. En El Salvador dando la lucha, en Guatemala dando la lucha. Habían conspiraciones contra los conquistadores y las aplastaban de manera brutal. Ahí lo que les recetaban era calabozos con cadenas en los pies, cadenas en los tobillos, cadenas en las manos, en los brazos, ¿sí? Calabozos, simplemente por tener ideas. No estamos hablando que tomaran esas medidas represivas contra los que están combatiendo con las armas. No, simplemente porque no estaban de acuerdo. Habían algunos que se decidían a enfrentarlo. Y a ese, pues, pena de muerte. Pena de muerte. Y alguna concesión que dieron en esas circunstancias, que a Fray Tomás a él lo iban a fusilar, lo iban a fusilar, y con una gran concesión. Entonces, bueno, no se le va a fusilar, pero se le va a dar cadena perpetua. Entonces, el país supuestamente era independiente, pero era un país que no funcionaba con normalidad. Están todos estos enfrentamientos que les mencionaba. Y Centroamérica vivía situaciones parecidas también, toda la región centroamericana. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une de verdad? Porque la unidad que se da para declarar la independencia fue, digamos, una unidad donde había de todo ahí. O sea, no había una consistencia en la declaración de independencia y no iba más allá que eso, declararlo, aunque en la práctica no hubiese la posibilidad de fortalecer la independencia en todos y cada uno de los países centroamericanos, lo que tenía que pasar por la unidad, aunque se mantenía, eso no tenía ningún valor, no comprometía en nada. Lo que une a los centroamericanos fue la defensa de la soberanía de Nicaragua y de las patrias centroamericanas, porque ahí estaba amenazada toda Centroamérica. Y ahí sí se une Centroamérica y se logra esa gloriosa derrota de los expansionistas yanquis. Y recordamos, nunca podemos dejar de recordar y de mencionar las barbarias que cometieron. El incendio de la ciudad de Granada, que fue como la despedida de Walker de Nicaragua. Y la lucha heroica de los nicaragüenses, de los centroamericanos que se sumaron a esta batalla. Fíjense, ahí dimos una prueba de que cuando hay unidad, no hay
enemigo que le quiere hacer daño a los pueblos. Por pequeños que sean los pueblos, no hay enemigo que pueda lograr ese objetivo. Y podemos decir, afirmar que la defensa de Centroamérica, desde la Nicaragua invadida por el yanqui invasor, que se había nombrado presidente y que era reconocido por el gobierno yanqui, esa derrota fue y es la mayor prueba de fuego que hemos tenido los centroamericanos de unidad, de unidad. Y claro que no podemos dejar de señalar que el aporte que brindó esa declaratoria de independencia de 1821, 15 de septiembre, el aporte que brindó fue, ahí todos soñamos, nuestros antepasados, todos soñaban. Cada quien a su manera soñaba que era independiente porque se había dado la declaración. Y siendo independiente, ya en esas condiciones en que entró el yanqui invasor, ya no le tocaba a España enfrentarse al yanqui invasor, porque ya España se había retirado. Ni le tocaba a Inglaterra, que todavía estaba en la zona del Caribe, enfrentarse al yanqui invasor, ni lo iba a hacer tampoco, por razones obvias, porque ellos hicieron un pacto con los yanquis para repartirse esa parte de Nicaragua, repartirse parte de Panamá, Colombia. Entonces, ahí tenemos que señalar y reconocer que la declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821 tiene un valor. Tiene un valor, ¿sí? Porque nos ayudó a pensar, a soñar que éramos independientes y a estar claros que ahí no iba a venir a España a defendernos de los expansionistas yanquis y que no había más camino y más alternativa que la lucha de los propios pueblos centroamericanos. Y entonces podemos asegurar que la primera gran victoria de la región centroamericana a partir de la declaración de independencia del 15 de septiembre del 21 es la unidad de Centroamérica ya independiente, derrotando a los invasores. Y eso, ha sido determinante. ¿Para qué? Para que como naciones, con todas esas contradicciones que he mencionado, con grandes debilidades, con guerra entre las mismas naciones centroamericanas, disputando territorio a lo largo de los años, sin lograr realmente integrarnos, unirnos, integrarnos, más bien chocando. Pero nos dio la autoridad, nos dio la fuerza, el compromiso a final de cuentas de que declaramos la independencia y si se declaró la independencia en estos países, pues tenemos que hacer la realidad, tenemos que defenderla, tenemos que desarrollarla y la independencia se desarrolla con firmeza,
se desarrolla con espíritu solidario, se desarrolla con justicia. Y fíjense bien, fue hasta en los años 1960, que se logra el primer acuerdo consistente, sólido, de carácter económico-comercial. O sea, para lograr un acuerdo de ese tipo tiene que haber ya una voluntad política, independientemente de quién gobernara, aquí quien gobernara en los otros países centroamericanos. Se dieron cuenta que había que buscar cómo acercarnos en el campo del comercio, ponernos de acuerdo. Y eso realmente se ha convertido y se convirtió en un paso histórico para avanzar en la lucha por la independencia, porque seguimos luchando por la independencia de nuestras naciones. Fue el 13 de diciembre del año 1960 y fue precisamente aquí en Managua que se firmó el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Se cumplieron 60 años en el pasado mes de diciembre, 60 años. Y de ese tratado luego se vino avanzando, y se ha venido avanzando, se ha venido fortaleciendo. Esta es la piedra angular, porque pueden haber acuerdos políticos. En ese tiempo existía, antes de este tratado, estaba la ODECA, pero bueno, eso no era más que para defender otros intereses, que no tenían nada que ver con los intereses del pueblo. En cambio, el comercio es el trabajo. El comercio es lo que da los instrumentos y los recursos para que se pueda desarrollar una nación, para que se pueda desarrollar la educación, la cultura, el deporte, la salud. Entonces, ese fue un paso trascendental, 1960. Ahí se sientan las bases. ¿Para qué? Para ir avanzando en lo que hoy conocemos como el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, ¿ve? Y está el SIECA, que tiene que ver totalmente solamente con el aspecto económico, pero es un sistema de integración ya más consistente, donde estamos trabajando los centroamericanos en todos los campos. Tenemos el SICA, donde hemos ido rotando la presidencia del SICA, se ha ido respetando eso, rotando la presidencia del SICA entre los países centroamericanos, independientemente de lo político, lo ideológico. Hemos logrado dar también un enorme paso, un gran avance de lo que eran confrontaciones que teníamos, sobre todo de tipo territorial entre naciones centroamericanas. Hemos logrado una articulación entre los ejércitos centroamericanos, entre las policías centroamericanas. O sea, hay la conciencia de que tenemos que buscar cómo trabajar juntos para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, para defender a nuestros pueblos. O sea, son dos elementos importantísimos que marcan una nueva etapa en el proceso de integración que tiene que llevar a la unidad de la región centroamericana. Estoy seguro que llegará el día en que estaremos unidos. Hay países, hermanos, que ya tienen un avance mucho mayor en el campo de la integración, utilizando pasos comunes para el transporte de mercadería. Nosotros estamos ahí también trabajando para incorporarnos y que esto dé una mayor fluidez
al tráfico de mercadería, una mayor economía de tiempo y por lo tanto fortalezca el tránsito comercial en nuestra región centroamericana. Y en este día, queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, sí, decimos con esa frase, honor y gloria para los que defendieron estas tierras hace 500 años, como el cacique de Irangén, entre otros héroes. Honor y gloria para los que, a pesar de las enormes presiones que existían de parte de los imperios, se decidieron a firmar en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 esa declaración de independencia. Claro. Honor y gloria a los que entendieron que solo unidos podíamos enfrentarnos al invasor que venía del norte, al expansionismo yanqui que quería apoderarse de toda Centroamérica. Otro momento histórico. Y ahora estamos transitando en esta nueva ruta, donde contamos con estos organismos que tenemos que ir fortaleciendo cada día más. Y esto es para beneficio de los nicaragüenses, es para beneficio de los pueblos centroamericanos, es para que se fortalezca la economía, aún en medio de esta pandemia, que se fortalezca la economía, que se fortalezca la producción de alimentos, que se fortalezca el mercado interno y se fortalezca también el mercado internacional. Que esto nos dé más recursos de naciones que tienen muchísimos recursos, con las cuales incluso tenemos discrepancias, pero que cuando se trata de abordar en los organismos internacionales de carácter económico, financiero, llámese el BID, llámese el Banco Mundial, llámese el mismo Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿cuántos organismos? Banco Europeo. A pesar de las diferencias que tenemos, bueno, se ha respetado el principio de, bueno, reconocer que Nicaragua ha utilizado eficientemente los recursos que ha recibido para construir carreteras, para construir hospitales, para construir escuelas, para construir viviendas, porque eso está a la vista. Ustedes, hermanos nicaragüenses, que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país, lo saben perfectamente bien, porque estamos hablando de lo que ustedes están viendo. Y todos los días están viendo cómo se inician nuevas obras hospitalarias, nuevas escuelas, nuevas casas de la mujer, nuevas viviendas, nuevas actividades productivas. ¿En cuanto a qué?
en cuanto a entregarle, garantizarle recursos a los productores, a los campesinos, que les permitan a los campesinos de escasos recursos, a los productores de escasos recursos, que trabajan de sol a sol, a ellos entregarles los insumos, los recursos, ¿para qué? Para que puedan lograr una mayor productividad de frijoles, de maíz, de café, de hortalizas, y que puedan desarrollar también emprendimientos para comercializar esos productos. Todo eso está pasando aquí en medio de la pandemia. La pandemia no puede frenar ni debe frenar lo que es el espíritu de lucha, el espíritu trabajador de un pueblo. La pandemia se enfrenta, ¿no?, cumpliendo con las normas, haciendo esfuerzos como hemos estado haciendo para lograr que nos den vacunas, nos entreguen vacunas. Y hemos agradecido, ¿sí?, a España. Han llegado de España hace poco, ¿sí?, han llegado vacunas nuevamente. Lo agradecemos al pueblo y gobierno español. Y al rey de España se lo agradecemos. Sí, él nos ha saludado con motivo de esta fecha de independencia, ha enviado un saludo, le agradecemos el saludo. Nosotros queremos buenas relaciones con todos los países del mundo y lo único que pedimos es que nos respeten. Nosotros no nos andamos metiendo ya con los aspectos particulares, específicos de decisiones que toma cada país, y que sigan contribuyendo, porque esto es una forma de combatir la pobreza, desarrollar a un pueblo, desarrollar a un país. Queridos hermanos, querida familia, querida juventud nicaragüense, en este 200 aniversario le decimos a nuestros héroes y mártires que a lo largo de la historia han batallado por la justicia, por la libertad, por la dignidad, por la soberanía, por Nicaragua, por la familia. A todos ellos les decimos que aquí tienen a un pueblo, aquí tienen a una juventud, aquí tienen a unos trabajadores, aquí tienen a unos maestros, médicos, enfermeras, técnicos, especialistas, construyendo carreteras, construyendo viviendas. Tienen un ejército, una policía, tienen instituciones que están trabajando sin horario alguno. ¿Para qué? Para defender el derecho de los nicaragüenses y las nicaragüenses a tener mejores condiciones de vida en todos los aspectos. Y les decimos, queridos hermanos, que nos unimos a todos los creyentes que todos los días nos comunican que están orando para que el país pueda seguir desarrollándose, para que el país pueda salir de esta pandemia. Y nosotros, lógicamente, hacemos oraciones a Dios, a Cristo. ¿Para qué? Para que nos dé más fortaleza para continuar esta lucha, para continuar esta batalla que es por la humanidad y que
tiene que ver con nuestro compromiso de que los nicaragüenses nos veamos y actuemos como hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ese es el principio que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo. Que viva el 200 aniversario de la independencia de Centroamérica. Que viva Nicaragua independiente. Que vivan las familias nicaragüenses. Y que viva la juventud nicaragüense. Sandino vive. Y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre. Vaya, presente, ¿eh?